Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Hermoso día, ¿verdad? Soleado por fin. Qué bonito día para iniciar este curso de nuestros favoritos entre todos los que da este Centro Comunitario de Autoayuda. Y qué bonito día tan soleado para dedicarnos el tiempo a nosotros mismos. El que todos aquí, cada uno de ustedes, de nosotros, hayamos hecho el esfuerzo de dejar las cobijas ya no tan calientitas, el partido de fútbol, la reunión con la comadre, la cena, el bautizo, cuántos compromisos el día domingo, ¿verdad? Para dejar atrás y para decir, bueno, pues voy a ir ahí a las clases de superación personal, a ver de qué se trata. Y vemos varias caritas nuevas y vamos a dar una introducción sobre lo que es este Centro Comunitario de Autoayuda. Como su nombre lo dice y como ustedes ven en nuestro logo, somos un centro en donde nos dedicamos a la superación personal interna. Esa superación que se busca no para hacer dinero, no para hacer títulos profesionales, no para colgar un papelito en la pared de que terminamos un curso. Aquí todo lo que se aprende y todo lo que se pone en práctica nos lo llevamos nosotros mismos, para nosotros mismos y para nuestro propio crecimiento interno, ¿sí? Entonces, hay una regla en este Centro Comunitario de Autoayuda, y es una regla que muchas personas llegan y se van, porque no permitimos los negocios. Lamentablemente y con el corazón que nos da mucha tristeza, a veces vienen personas con de todo, con ese famoso café de hongo, con el OmniLife, con el Omni no sé qué, Herbalife, con el no sé qué. Entonces llegan, se sientan así como ustedes y dicen, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, sí, ya con esta la meto, me voy a hacer diamante y luego oro y me gano mi viaje a Las Vegas y bla, bla, bla. ¿Sí? Lamentablemente no. Los negocios, el interés y el hacer dinero con este conocimiento queda allá afuera de esa puerta. Este Centro Comunitario de Autoayuda es sin fines de lucro y es un centro formado de varias personas voluntarias que, así como ustedes, han llegado a sentarse aquí con un problema, con una inquietud, con una tristeza, con un trauma psicológico, con un divorcio, con un vicio, o simplemente porque no les llenan las teorías de allá afuera y las promesas de un terrenito por allá, si damos nuestro diezmo. El objetivo, el motivo por el que ustedes están aquí, cada uno es diferente, pero este centro se dedica a la superación personal. Entonces esa es nuestra regla y sobre eso nos basamos. Son bienvenidas todas las religiones, porque no importa si usted es cristiano, si usted es católico, si usted es ateo, en realidad todo nos iguala en una cosa. Todos tenemos ego, problemas psicológicos, traumas, y también todos buscamos la felicidad. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién quiere ser feliz? Todos, ¿verdad? Yo también, mi esposo también. Todos queremos salir de los problemas, pero por desgracia las creencias no nos sacan de los problemas. Se trata de la práctica, de los hechos, de cómo nosotros nos comportamos como ciudadanos allá afuera. Las personas que son voluntarias en este centro dan su tiempo a otras personas, y creemos que mientras uno se dedique a ser mejor ciudadano y mejor persona con uno mismo, uno va a hacer el cambio allá afuera en la sociedad. No podemos esperar que cambie la esposa, que cambie el esposo, que la comadre deje de ser chismosa, que el compañero de trabajo ya nos quiera, que el manager nos aumente. Eso no va a pasar mientras nosotros no trabajemos sobre nosotros mismos, y es todo un proceso. Este centro comunitario da conferencias en diferentes lugares. Esta es nuestra base. Damos conferencias en Árbol a las 7 de la tarde cada miércoles. Estamos ahorita trabajando activamente con CIMAR, las clínicas de CIMAR que todos aquí conocen, y estamos también en el Rey 1360, en la radio local hispana, en 2 programas, en Latinos Unidos y con Sandra Maqueda en el Morning Show. Entonces estamos activamente trabajando por la comunidad, entregando diferentes talleres. Hay por aquí algunas personas que asistieron al seminario de la ira. Acabamos de terminar un seminario sobre los defectos versus virtudes, y hoy iniciamos, como decimos, uno de nuestros favoritos, que es el de la meditación.
La meditación, que es una puerta hacia ver hacia nosotros mismos. Dicen por ahí que las cosas más bonitas de la vida suceden con los ojos cerrados. ¿Qué hacemos cuando nos abrazamos? Cerramos los ojos. ¿Qué hacemos cuando damos un beso a nuestra pareja? Cerramos los ojos. ¿Qué hacemos cuando oramos? Cerramos los ojos. ¿Por qué? Porque las mejores cosas están cuando uno aprende a ver hacia adentro. Y en eso los felicitamos porque han ustedes dado el primer paso de venir y aprender a ver hacia adentro de ustedes mismos. Este es un conocimiento que, como les dije, como les repito, respeta toda religión y se basa en la ciencia, en la filosofía, en la antropología, en la psicología, en la astrología. Es muy amplio y nos da muchas herramientas. El mecanismo es, vienen ustedes, traen su cuaderno, hacen sus anotaciones y cada domingo o cada miércoles o depende del día que sea, hay tarea, hay prácticas y eso lo llevan ustedes como herramienta para hacer algo diferente en su vida. Entonces cuando vienen aquí, cuando regresamos aquí el domingo, no es necesario decir qué pasó, cómo nos fue, a cada quien nos ponen la prueba, ¿sí? A cada quien nos ponen la prueba y se nos pone a ver qué pasó, qué aprendimos, qué no aprendimos, ¿sí? Entonces, este centro tiene diferentes grupos. Este es el primer grupo, lo que llamamos nosotros conferencias públicas. Y existen otros 2 grupos. Esos otros 2 grupos se trata de prácticas y también temas más profundos, con ya cuestiones con más responsabilidades y más comprometidos tanto con uno mismo como con la comunidad. ¿Qué hacemos en estos grupos? Hoy inician ustedes el curso de meditación. Uno de estos grupos pues se reúne también en diferentes días de la semana para meditar. Ya cuando ya le agarraron el hilito y dicen, oh, esto es bueno para mí. También, cada que la persona se integra a esos grupos, va adquiriendo responsabilidades. No títulos, no cargos, no cuestiones con el ego. Aquí la cosa es diferente. Mientras más nos involucramos en el trabajo de este centro, aumentan las responsabilidades para con uno mismo y con la comunidad. Entonces las personas por sí mismas se motivan a ayudar a los demás, de muchas maneras. Otra de las cosas que hacemos en este centro y con estos grupos es la parte muy favorita de nosotros, que viene el verano tan hermoso aquí en Seattle, y en familias, en grupos, asistimos a los parques, hacemos campamentos, hacemos paseos, en donde nos dedicamos a, en donde no haya celular ni conexión, ahí vamos a estar. En donde no haya internet, ahí vamos a estar. Porque nos tratamos de reconectar con esa parte interna, con la naturaleza, con levantarse temprano que a unos nos cuesta, con esas cosas naturales de la vida, a que los niños experimenten otro tipo de vida. Entonces vienen actividades muy bonitas para el verano y los que están siendo un poco constantes cada domingo, les pedimos que sigan constantes, valoramos mucho la asistencia y van a poder participar de estos paseos que viene uno, cuando uno viene y ya viene a la ciudad dice otra vez la realidad, ¿verdad? Lo más importante y lo que a veces no se valora porque desgraciadamente han estafado mucho a las personas es que es gratuito. En realidad, a veces ahora que mi esposo está en el radio, le vuelven y le insisten y le preguntan, ¿pero cuánto cobras? ¿Y por qué no haces dinero? Hay una propuesta también por ahí que le hace una persona, no, pues yo los invito, yo tengo un salón en donde ustedes pueden llenar 900 personas y vamos a hacer, mi esposo le dice, no, ¿cuál es tu interés? Nosotros no vamos a llenar un grupo de 900 personas porque no cobramos, no vamos a llenar un grupo de 900 personas porque en realidad aquí las personas que se quedan y que siguen siempre van a ser pocas. Nadie queremos trabajar sobre nosotros mismos. Está más rico el Facebook, la pachanga, la competencia entre el materialismo, los trabajos, el hacer dinero, etc. Entonces, aquí es totalmente otro objetivo. Son gratuitos, pero también les decimos, existe un equilibrio entre materia y conocimiento. Entonces, al final, allá en la salida hay una caja de donaciones que son bienvenidas, que nos quiera dar de manera voluntaria.
porque aquí se paga luz, se paga local, se paga gasolina y demás, ¿verdad? ¿Cómo costeamos esto? Con ayuda de personas, con el esfuerzo de mi esposo, porque él no le pagan por esto, tiene su trabajo, y con el esfuerzo de personas que ya tienen tiempo y se han beneficiado de esto y aportan. Pero nunca vamos porque una persona no done o no tenga, no vamos a dejar que no pase. O tampoco el que done más o done menos se va a sentar aquí adelante o allá atrás. Es completamente igual y completamente voluntario y a la conciencia de cada quien. Entonces, nuevamente bienvenidos a este curso, nos da mucho gusto verlos, porque la meditación es una puerta preciosa hacia nosotros mismos. Los dejo aquí con mi esposo que va a desarrollar la conferencia. Bueno, pues vamos a empezar el tema del día. Lo que ustedes tienen ahí en el pizarrón es una forma de mapa para saber qué es lo que llevamos en el interior. Se dice que todo lo que está formado, lo que está creado en el universo, se debe a la ley del 3, o a las terceras fuerzas, a las 3 fuerzas. En ciencia se conoce esto como el átomo. Y el átomo se compone del polo positivo, negativo y neutro, o electrón, neutrón, protón, o en las mismas religiones les llaman el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son creaciones, son energías que se van creando y todo lo que está creado a través de esas 3 fuerzas o 3 energías superiores. ¿Dónde se encontraría esa energía en el ser humano? Sería muy interesante descubrirlo. Se dice que la esencia o el principio del alma que traemos nosotros está precisamente creado por la ley del 3, de igual manera, o la triada divina, como queramos llamarla. ¿De qué nos sirve a nosotros saber esto? Pues resulta que esta energía está puesta dentro de nuestros cuerpos físicos, en este caso el cuerpo físico, cuando nosotros sabemos cómo esa energía se materializa, porque pues cuando hablamos de energía no estamos hablando de algo que está materializado, es una energía como la electricidad o como el gas o como el vapor. Son energías que están dentro de nosotros, pero la forma que se expresan de alguna manera es a través de energías vitales. Estas energías vitales se encuentran dentro de nosotros en sus bases que se conocen como los 5 cilindros. Los 5 cilindros están ubicados, el primer cilindro, el centro intelectual, en la caja craneana. El segundo cilindro está la energía vital de este segundo cilindro, está depositada en el cerebro motriz. Todos los movimientos se deben precisamente a esa energía, y ese cerebro está 2 o 3 dedos abajo de la nuca de nuestro cuerpo físico, energéticamente hablando. Luego tenemos un tercer cilindro, que es el centro emocional. El centro emocional, a la altura del plexo solar o el ombligo, está depositado un gran caudal de energías emocionales vitales que también desafortunadamente nosotros no sabemos canalizar, pero precisamente este estudio se trata de conocernos a nosotros mismos y saber cómo manejar las energías vitales de los 5 cilindros. El cuarto centro o cilindro del cuerpo físico, donde se encuentra gran caudal de energía vital, se encuentra en el centro instintivo, que viene siendo la parte inferior de la columna vertebral, cerca de las caderas. Y el quinto, el más fuerte de todos y el que más problemas causa cuando no sabemos utilizarlo, es el cilindro, el quinto, la quinta fuerza en el ser humano, que es la energía sexual. Y ahí precisamente tenemos nosotros que la energía del 3, o la energía del universo, o aquella misma energía que creó nuestra esencia, nuestro principio de alma, pues viene de esa energía, y en estas energías vitales está un gran caudal de energías que nos podían ayudar a nosotros a crear un puente con la parte espiritual o la parte divina. Antes de poder nosotros conquistar, porque aquí hablamos de conquistas, no hablamos de creencias. En realidad el ser humano, cuando sabe meditar, trata de conectarse. ¿Conectarse a qué? A la parte consciente.
¿Por qué la parte consciente? Porque la parte consciente está conectada al universo. La parte consciente viene desde la Vía Láctea. La Vía Láctea puede pertenecer a alguna de las tantas dimensiones que tenemos en la naturaleza. De hecho, se dice que hay 7 dimensiones. Por decirlo así, aquí, tridimensionalmente hablando, solamente hemos formado lo que se llama la mente sensorial, o sea, los sentidos que tenemos nosotros solamente captan cosas de tercera dimensión. Y no me refiero a las películas, me refiero a que todo lo que nosotros usamos por nuestra vista, olfato, gusto, tacto y oído es tridimensional. O sea, que lo tridimensional no puede captar cosas de la cuarta, quinta, sexta o séptima dimensión, y estas existen. Entonces, pues tenemos ahí, poco a poco vamos entendiendo que lo que nos ayuda a nosotros a ir creando o formando una conexión con esa parte consciente viene siendo el sabio uso y el ahorro de las energías vitales de los 5 cilindros de la máquina humana. Dentro de nosotros existe no solamente el cuerpo físico, tenemos el cuerpo de los sueños, conocido como el cuerpo de deseos. Deseos se dice que porque ese cuerpo nosotros como seres humanos no lo sabemos usar debido a los deseos desenfrenados de nuestros diferentes hábitos por la vida. Entre estos las pasiones, las bajas pasiones y las cosas materiales. Precisamente ese cuerpo no está formado dentro de la vida del ser humano, pero quien logre formar ese cuerpo, purificarlo, perfeccionarlo, puede transportarse a través de otras dimensiones, a través de ese cuerpo astral. Y esto no es cosa nueva, porque inclusive el programa de Cristina, tiempo atrás, hablaban de una organización que se dedicaba precisamente a buscar personas interesadas en encerrarse los fines de semana en esas áreas, a quedarse a dormir ahí, a hacer prácticas, a escuchar música, meditar, con la intención de tener una experiencia astral, o sea, fuera del cuerpo. Y esto para nosotros pues es algo que no es nada nuevo. Recordemos tiempos atrás una revista que me gustaba mucho de chico, una revista que se llama Calimán. ¿Ustedes se acuerdan de esa revista? Calimán pues viene siendo un tipo por allá del oriente, de la India, por aquellos lugares. Precisamente el Asia estaba haciendo conexión con nuestras culturas a través de esos medios. Y en este caso Calimán, que siempre ha perseguido por el terrible karma, un personaje que siempre le daba batalla, para saber los movimientos de sus enemigos, Calimán cerraba los ojos, o sea, meditaba, salía fuera de su cuerpo, viajaba a través de otra dimensión y podía ver lo que estaba pasando del otro lado. Poco antes de que le pasara, y sabía todos los movimientos de sus enemigos, y de esa manera siempre le estaba advertido de todos los movimientos del enemigo. El enemigo para nosotros viene siendo el ego, dentro de nosotros mismos. ¿Dónde se encuentra el ego?, nos preguntamos. Bueno, pues el ego se encuentra dentro de lo que le llaman el subconsciente. El subconsciente se compone de otros niveles. Existe el subconsciente, el infraconsciente y el inconsciente. En el infraconsciente se encuentra todo lo negativo, todo lo desastroso, todas las brutalidades, todo lo inhumano. Razón que hoy en nuestra sociedad, en la comunidad, hay tanto crimen y hay tanto abuso y hay tanta maldad, se debe precisamente a que la persona desarrolló o fue creando, en vez de crear conciencia, fue creando lo que es el infraconsciente. Y por eso es que vemos, por ejemplo, hace rato quería saber sobre un amigo del pasado que se suicidó precisamente en un problema de amoríos por ahí. Se puso un balazo en la cabeza y se mató. Y estaba tratando de buscar información de él, porque yo no sabía nada de eso. Pero puse en el internet, hombre que asesina. Híjole, ustedes no se imaginan cuánta información salió, pero páginas y páginas de hombres que están asesinando hoy en día a la familia, a sus padres, a sus hijos. Dije, se me enchina la piel de eso. Precisamente esos personajes, de vida en vida, no les interesó el progreso interior, el progreso material, entonces de vida en vida vienen colectando precisamente lo que han sembrado de vida en vida. Y lo que se ha formado dentro de nosotros es el infraconsciente. Ese infraconsciente
pues de acuerdo a la ley de reencarnaciones no se desintegra por el hecho de que una persona muera. Sabemos dentro del budismo que la persona viene a la vida varias veces, y la razón que viene a la vida varias veces es porque es imperfecto, porque tiene que aprender y porque tiene que crear ese puente con la divinidad a través de del método que les estamos hablando a ustedes en este momento. Bueno, pues cada vez la vida del ser humano se va haciendo más infraconsciente, más inconsciente, más inhumano, porque dentro de nosotros, al no saber manejar la energía de los 5 cilindros, pues vamos creando ese mal hábito que se llama ego. El ego se compone de 7 cabezas de legión. 7 cabezas de legión se le conoce en el cristianismo como 7 pecados capitales. De los 7 pecados capitales se derivan un sinnúmero de diferentes yoes. Yoes son energías dentro de nosotros que lo podemos nosotros sentir en forma de voces, emociones, pensamientos. Por ejemplo, si examinamos la vida de una persona que es celosa, si la persona observa lo que es la emoción de los celos, nos damos cuenta que en esa emoción hay un grupo de diferentes yoes que aconsejan a la persona y que usan la imaginación y la fantasía, siempre pensando que el cónyuge le engaña, que está hablando con alguien, que se ve con alguien, que conoce a alguien, le está revisando el teléfono, está chequeando el Facebook, está espiándola inclusive. Vemos ahí pues un grupo de diferentes yoes que se derivan de uno de los 7 pecados capitales, que es la lujuria, y que a través de la lujuria y a través de esos yoes fantasías, pues le hacen la vida difícil a una persona celosa. Y nosotros encontramos en el internet que un montón de novios y amantes están matando a sus parejas, inclusive a sus hijos, debido a estos celos, a estos yoes que llevamos en el interior, que en algunas culturas se le conoce como el enemigo oculto, porque nadie se ha propuesto a estudiar estos yoes de una manera profunda, en este caso como nosotros lo hacemos aquí. Sabemos que todas las personas son buenas en el fondo cuando están conscientes, y cuando algo pasa fuera de su lugar, sabemos que los causantes de esta desdicha, de esta desgracia y de este dolor tienen que ver con los yoes o los defectos que llevamos dentro. Entonces nosotros en este estudio nos detenemos bastante a estudiar los diferentes yoes que llevamos dentro. ¿Por qué? Porque se dice que nuestra conciencia tiene solamente un 3% de lo que es libre, de poderse mover libremente, y que este 3% de conciencia lo traen todos los niños, y el 97% está atrapada en los diferentes yoes o diferentes defectos. Los defectos, cuando nosotros los conocemos, los estudiamos, los observamos, vemos cómo trabajan dentro de esta máquina humana, dentro de la mente, y entonces pasa lo del perro rabioso. Se atrapa el perro, se encierra en una jaula, no se le da de comer, no se le alimenta, y va muriendo, va perdiendo fuerza. O sea, una persona que es iracunda, sumamente iracunda o celosa o lo que sea, simplemente cuando se le dice, el primer paso es tener dominio de sí mismo. Es una persona que es muy, muy iracunda y empieza a observar todo lo que le produce ira. Desde ahí en adelante dice, ok, esto me produce ira, estar esperando la línea para pagar mis alimentos, o que alguien por ahí pasa, me pita en el carro, me espanta y me saca ira, el esposo porque no recoge los zapatos, porque nomás se la pasa en el fútbol, o me saca ira por esto y esto otro. Entonces empieza a estudiar todo esto, es una descarga emocional constantemente, y entre más descargas tus energías vitales en estos diferentes hábitos, el hábito se va poniendo más grande, y va robando conciencia. Toda persona que asesina, que viola, que mata, que lastima, que hiere, que daña a otros, son por los diferentes yoes, no es la parte consciente, no es la conciencia de la persona. Por eso es que en estos estudios, pues, enhorabuena para alguna persona que está sufriendo toda clase de situaciones, que en vez de irse contra la gente, se vaya contra sí mismo, contra lo que trae en su interior, pero más que nada estudiarlo. Porque pasa que muchas personas, cuando empiezan a conocer sobre los diferentes yoes, en vez de sentir alegría, se sienten más tristes de traer tanta maldad en el interior. Le ha pasado a los santos de la historia, a todos los que han querido seguir un conocimiento práctico, han tenido diferentes sufrimientos y desilusiones al darse cuenta en la meditación
de lo que se lleva adentro. Les digo a ustedes, cuando uno usa los sentidos ordinarios, uno solamente ve cosas ordinarias. Cuando uno cierra los ojos, llegaría el momento en que uno se contacta con esa parte de la conciencia y lo que ve por dentro no le va a agradar, no le va a gustar. Entonces es sumamente importante que en medio de todo este laberinto de cosas que están en nuestra mente, porque nosotros cuando cerramos los ojos o cuando soñamos, visitamos el subconsciente. Y hay que hacer el subconsciente, hay que hacerlo consciente. Por eso ser consciente es una parte que se deriva, o que cuando la persona empieza a poner atención en lo que es subconsciente, el subconsciente yo lo explico de la siguiente manera: vemos hacia el mar el barco que va por encima, pero no vemos los peces ni el submarino que se mueve por debajo. En lo mundo sensorial vemos lo sensorial, vemos las cosas que están por fuera, pero no sabemos las cosas que están por dentro. Cuando yo le doy terapia a una persona que ha sufrido de diferentes traumas, siempre busca razones en lo externo, en lo sensorial. Y mi pregunta es siempre, le pregunto, ¿cómo fue tu niñez? Y entonces ahí saco el dato que necesito. Y no nomás eso, a través de la meditación uno vuelve a meter al subconsciente a esa persona a que vea su niñez cómo fue, de hacer conciencia, de rescatar esos valores que están encerrados y salir de ahí. La meditación es la llave mágica que nos va ayudando a nosotros precisamente a hacer cambios de adentro hacia afuera, porque cuando nosotros conocemos qué es lo que se está moviendo en el interior, quién es el que produce esos pensamientos negativos, esas emociones negativas, esas acciones negativas, y como les digo, lo amarramos, lo enjaulamos y no lo alimentamos, se va muriendo. Y en consecuencia va saliendo la virtud que está encerrada en ese defecto. Que trabaja la ira, obviamente descubre que tiene ira por orgullo, por amor propio, que tiene autoconsideración, que tiene miedo, que fue parte de su crecimiento, que fue lo que miró con sus padres. Entonces cuando uno empieza a enseñarles que esos factores o esos comportamientos no son los indicados, y se le da la herramienta a la persona para ir desintegrando, la palabra es desintegrar, eliminar, no esconder como lo hacemos todos, que nomás acorralamos les hacemos un corralito a estos defectos y los tenemos ahí. Pero que cuando se escapa uno, o cuando se escapan varios, cuidadito, que nos desconocemos a nosotros mismos. Entonces nosotros no, en este estudio somos muy prácticos. Hay una herramienta, porque aquí damos mucha herramienta. La primera herramienta que nosotros damos es desarrollar otro sentido que no tiene que ver nada con los sentidos sensoriales. Estamos hablando de sentidos ultrasensoriales. ¿Qué son los sentidos ultrasensoriales? Son sentidos que nuestra alma y nuestra parte consciente tienen desde la creación, porque todos los niños cuando nacen tienen cierto porcentaje de clarividencia, son intuitivos, se comunican con otros niños telepáticamente, recuerdan vidas pasadas, son sumamente comprensivos, salen de su cuerpo a voluntad, recuerdan vidas pasadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, a medida que el niño va creciendo, y ahí usamos el pizarrón para que ustedes vayan entendiendo, cuando el niño va creciendo, va desarrollando lo que es la mente sensorial. En la mente sensorial está la herencia de los hábitos de la sociedad y de la familia. Y esos sentidos, o esa mente sensorial solamente tiene datos sensoriales. Ahora, si el niño creció en una familia con creencias religiosas, entonces desarrolla lo que es la mente intermedia. La mente intermedia tiene que ver con todo lo que es creencias sobre Dios, y entre esto hay variación de creencias, y por la cual, precisamente por ese motivo, no nos entendemos tampoco. Con diferentes creencias, en nombre de Dios se mata, en nombre de Dios se violan derechos, en nombre de Dios se hacen guerras, y en nombre de Dios se separa la familia. Entonces eso pertenece a la mente dogmática, a la mente intermedia. Las menciono porque en la meditación van a aparecer estas mentes. Entonces tenemos la mente sensorial,
Tenemos la mente de creencias y nuestra finalidad es llegar a lo que es la parte de la conciencia. Esta está muy profundo, no la vamos a encontrar aquí nomás. Esta se tiene que desarrollar, como les decía a ustedes, un sentido que se llama el sentido de la autoobservación. ¿Qué es ese sentido de la autoobservación? Bueno, observamos el mundo, y autoobservarnos es observarnos nosotros dentro de nosotros, ver cómo nos comportamos ante el mundo y ante situaciones. Saber descubrir en un momento dado si nuestro comportamiento es el adecuado, qué sentimiento se tiene, qué frutos deja. En esto, cada persona se convierte en su propio vigilante de sus acciones, de sus pensamientos, de sus emociones. Cuando nosotros descubrimos que tenemos cierto defecto, que estamos por ahí influenciados por el defecto del orgullo o del amor propio, en ese momento, a través de la meditación, tratamos de salirnos de ese defecto o que ese defecto se salga de nosotros. Cuando la mente y el cuerpo están tranquilos, normalmente los defectos nos abandonan, porque los defectos les gusta explotar las energías emocionales, vivir a expensas de las emociones, de los miedos, de todo eso que les he mencionado al principio. Por eso cuando una persona se le empieza a enseñar la técnica de la autoobservación, el primer trabajo que tiene que descubrir con ese método es su forma de ser. Y después dominarse. Tener dominio es el primer paso. Tener dominio no solamente en ese momento, sino tener dominio de ahí en adelante con todos los diferentes factores y elementos que van saliendo en nuestro interior. Se ahorrará un porcentaje de energía durante el día. Esa energía vital que se ahorró le va a ayudar a verse con más profundidad. Si la persona no tiene energía, no sale de lo sensorial. Oh, la casa, los biles, si el carro lo tengo que llevar, que le pongan frenos. Está cerrado, está con los ojos cerrados, pero está sensorial. ¿Me explico? Tengo una clienta que enseña yoga y tiene una clase que dice 1 hora de silencio con esta maestra. Yo la he mirado como echa vigas la mujer cuando las cosas no le salen bien. Se enoja, se frustra, se pone mal. ¿Por qué? Porque la yoga solamente es un ejercicio físico. Bonitos cuerpos tienen las mujeres, pero el músculo principal, que es la conciencia, el autodominio, no lo tienen. Por eso la yoga es incompleta, si no se enseña a la gente a meditar sobre sus defectos. Pero si ella se dedicara a meditar con los defectos de las personas, el negocio quebraría. Porque toda la gente que llega ahí, hola, ¿cómo estás? ¿Te ve bien? Que se te ve una luz, dice. Y pues es la del teléfono, la trae prendida. Pero le alaban el ego a la gente. Le hacen que sentir que son seres superiores. Si fuéramos seres superiores, no estuviéramos en este plano, para empezar. Pero les alaban el ego porque es el negocio. ¿Y a quién no le gusta que le alaben el ego? A todos nos gusta que nos den palmaditas y que nos digan, oh, sí, tú eres un ser iluminado, tú eres un ser superior. A mí me acuerdo en una ocasión, una española que vino en una ocasión aquí, tanto le hablaba a un estudiante de estos estudios a esta mujer, que se imaginó a esta mujer cosas de mí que cuando llegó y me miró y dijo, este es tu maestro. La mujer se le dañaron sus sentidos al verme que yo estaba gordito, porque esperaba ver un guruji, esperaba ver un kumare, esperaba ver ahí a alguien de la India con un turbante, y mira a este gordito y dice, no, qué mal está este yoga. Yo le había dicho, qué karma tiene esta fea, ¿no? A lo mejor sí, quién sabe, pero bueno, lo que importa es el mensaje. Y lo que importa es la conexión que se haga por dentro. Entonces, volviendo a ese punto, la autoobservación, si uno desarrolla ese sentido, que al principio se dice, ese sentido por falta de uso está atrofiado. Cuando mi esposa y yo tenemos alguna indiferencia, X,
siempre recordamos la práctica de autoobservación. Y cuando nos autoobservamos, vemos que hay algún defectillo o varios defectillos por ahí que están inconformes, que quieren de alguna manera provocar una discordia, pero como sabemos autoobservarnos y hemos desarrollado un poco esa forma de percepción, inmediatamente descubrimos al yo o a los yoes y en ese momento los desarmamos. No damos motivo para la discusión. Nos damos cuenta que hay alguna indiferencia, que hay algo herido, algo que no estuvo claro, lo estudiamos, lo vemos, lo analizamos y no hay de qué pelear. Pero cuando no se tiene ese sentido desarrollado en el interior, la gente pelea por dinero, pelea por carros, pelea por casas, pelea por perros, pelean por gatos. Habíamos de ver en las cortes, cuando están las cortes de la separación, se andan peleando hasta el mendigo gato. Se andan peleando por el dinero. ¿Por qué? Porque son personas que solamente son materialistas. No hay nada que los conecte a algo más profundo. Y precisamente la autoobservación, el autoanálisis, nos va ayudando a nosotros a darnos cuenta realmente de estos personajes que hasta ese momento deja de ser el enemigo oculto, y lo empezamos a descubrir que se mueve a través de los 4 cuerpos internos que tenemos: cuerpo físico, cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal. O sea, hay un caudal de conocimiento y hay un camino tan largo que recorrer en la vida de nosotros como para estarnos nosotros creyendo que el mundo sensorial lo es todo, o las apariencias físicas lo son todo, cuando en realidad grandes sabios de la historia han dicho que el mundo sensorial, tridimensional y todo aquello por lo que la gente lucha y vive, en realidad es un mundo de ensoñación. Es un mundo artificial. Es un mundo que no tiene realidad. Y que lo que más tiene realidad es esa conexión que tengamos con el interior. Les explico. En un principio uno no sabe de qué está hablando. Uno no sabe de qué se trata el tema, porque nosotros estamos encerrados en esa parte de la conciencia que, por cierto, inactiva. Ese 3% de conciencia que la naturaleza nos dio está inactiva en el ser humano. Por eso, cuando intencionalmente la persona se autoobserva, es muy probable que esa parte de la conciencia se active, y esa parte de la conciencia está conectada a otras dimensiones en el interior que nos van ayudando a conectarnos con esa fuente, conectarnos con esa sabiduría, conectarnos con esa luz. Y entonces nosotros empezamos, en cierta manera, a no darle tanta importancia a las apariencias aquí de la personalidad o del mundo físico, porque ya encontramos algo más grande, algo más profundo. En una ocasión, por aquí en Des Moines, estaba una mujer meditando, y entre la meditación le daba risa. Me senté al lado de ella. Yo soy bien curioso y soy bien preguntón. Cuando la mujer abrió los ojos, le dije: ¿qué estabas haciendo? Meditando. Había que intentarlo, es muy bueno. Oh, sí, le digo, ¿y qué descubriste en la meditación? Dice: ver las personas que están de aquel lado del río, del lago, las que están sentadas en aquella piedra. ¿Tú oyes lo que ellos dicen? Le dije: no, yo sí los pude escuchar. Desde aquí, a través de la meditación, me di cuenta de lo que estaban hablando esas personas y me dio risa lo que estaban diciendo. Dije: o sea, tú meditas para saber qué es lo que la otra gente hace. Dijo: no, simplemente que los sentidos se hacen muy... Sí, cierto. Hay ahorita sonidos aquí que nosotros no escuchamos, pero una vez ya que entramos en silencio en meditación, ustedes escuchan hasta si se entra un mosco, lo pueden escuchar. Entonces dije: ¿y para eso meditas? ¿Cuál es la finalidad de la meditación? Nada, solamente relajar mi mente y escuchar lo que otras personas están haciendo. O sea, esa persona no dejaba de ser sensorial. No había ninguna conexión. Otros se concentran en los chakras, que los chakras vienen siendo 7 chakras principales que están más allá de lo que son las glándulas ordinarias que tenemos,
que son precisamente los sentidos internos, y estos pertenecen al cuerpo astral, al cuerpo de los sueños, que en cualquier persona común y corriente como nosotros son como flores que se están marchitando, o centros energéticos muy débiles, precisamente por la descarga de las energías vitales de nuestros cilindros. Esos chakras o esos sentidos se van desarrollando precisamente cuando uno sabe ahorrar esa energía y sabe dirigir esa energía hacia adentro. Entonces esta persona seguía meditando, pero no tenía quietud mental, y se entretenía con los sentidos, simplemente escuchando, pues de metiche, tiene un yo metiche por ahí, que simplemente estaba al tanto de lo que otros estaban haciendo. En la meditación, les digo, muchas personas solamente logran relajar el cuerpo físico, pero nunca logran relajar la mente, porque la mente pertenece precisamente al cuerpo, del cuerpo mental, es el tercer cuerpo. En esa mente ordinaria tenemos toda la guarida del deseo, todos los diferentes yoes habitan en ese cuerpo. Hay una imagen donde el mismo Cristo empuñaba el látigo y sacaba a los mercaderes del templo a pura punta de latigazos. Nosotros reconocemos que el Cristo viene siendo la parte consciente dentro de nosotros mismos, y que los mercaderes son los diferentes yoes o defectos que llevamos en el interior. Quien dijese que el Cristo nunca fue violento, exactamente no, nunca fue violento, pero fue muy radical en su interior. Pues él le daba lucha a esos defectos en el interior. Si los defectos no fueran una parte importante de lo que es el trabajo y el drama cósmico que debemos vivir todos los seres humanos, no hubiera representado el Cristo precisamente a esos mercaderes del templo, sacándolo a latigazos, como una viva representación de la voluntad, sacando los mercaderes a los yoes dentro de nosotros, precisamente porque estos han invadido. El templo es el cuerpo físico, los mercaderes son los diferentes yoes, el Cristo es la conciencia, la psicología rebelde en el interior, la persona que lucha por sacar de su interior todo lo inhumano. O sea, esto está escrito ahí mismo también. En el budismo se le estudia como la doctrina de los muchos yoes. Los budistas luchan por tener dominio de la mente, por sacar de la mente todo eso inhumano. En las diferentes culturas se ha estudiado esto. Nosotros en este estudio precisamente no podemos ignorar aquello que causa inconsciencia, y que estos yoes pues tienen atrapada gran parte de la esencia de la conciencia en el interior, y que para que nosotros podamos llegar a tener esa quietud interior o esa paz en el interior, tenemos que hacer lucha, tenemos que hacer guerra contra nosotros mismos. Entonces, bueno, ¿qué otra parte me falta tocar ahí del pizarrón? Estamos en el ego hay que hacerlo conciencia. La personalidad. La personalidad se desarrolla con el tiempo. Hay personalidades que son muy instintivas, y hay personalidades que son muy pasivas. La personalidad es un traje que nos ponemos ante la sociedad, pero en la meditación nos tenemos que despojar de la personalidad. Tenemos que dejar lo que es la apariencia, tenemos que dejar, o sea, ante nosotros mismos. A mí no me tienen que dar cuentas de nada, pero ante nosotros mismos tenemos que luchar por dejar lo sensorial, dejar la personalidad, dejar los dogmas. Todo esto nos vamos a enfrentar a través de la meditación. Cuando lleguemos a la parte consciente, que es un viaje en el interior, entonces hay una quietud, hay un silencio absoluto. El pensamiento ha quedado atrás, y de ahí vienen lo que se llaman percepciones, y dentro de esas percepciones uno tiene que tener mucho cuidado en el análisis, porque también hay engaños en las percepciones. Hay personas que han logrado cierto porcentaje de concentración, que es la parte principal de la meditación, saber concentrarse, y de repente resultan que son tremendos maestros, quién sabe cuántos Cristos, Budas y Marías Magdalenas aparecen por todos lados. Ese es otro engaño del ego. Nosotros no debemos caer en ninguna forma de engaño. Nosotros no somos nada, no somos nadie. Lo que nos interesa es la parte profunda, que es el ser, que es esa parte inteligente, esa parte divina, esa sabiduría profunda. Esa no la encontramos aquí nomás.
dura uno años para poderla conseguir, y a través de mucho trabajo constantemente, constante lucha. Hasta ahorita, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre lo que estoy diciendo, pueden preguntar para profundizar un poquito más. Pues no queremos que ustedes se vayan como de noche sin entender lo que estamos haciendo en este lugar. Cualquier duda, pregunta, háganla en este momento, porque al ratito, en unos cuantos minutos, vamos a meditar. Y queremos saber si ustedes tienen alguna pregunta sobre lo que hasta ahorita he venido diciendo. Al principio es confuso, lo entendemos. Es una cultura, es un conocimiento no muy conocido por nosotros, pero con el tiempo y la constante perseverancia en la práctica, uno logra hacer esa conexión con la parte consciente. Preguntas. Any questions? ¿Qué son los dogmas? Cuando una persona encierra a Dios en un frasco, como querer encerrar toda la creación en un documento, y la persona no quiere entender que hay cosas más. La persona se cierra solamente en una forma de lo que se le ha inculcado, se le ha enseñado, o sea, una mente aferrada a que las cosas son así como se les han dicho. Entonces, cuando meditas y estás a punto de tener una experiencia de abandonando todas esas creencias o todos esos dogmas, y tú llegas a tener una experiencia con conectarte con esa parte de tu ser, cualquier persona te puede decir, dime en qué parte del libro está y te lo voy a creer. O sea, es una persona que se aferra a lo que está escrito en un libro, a lo que está en lectura o creencia. De hecho, hasta ahorita nos llegan comentarios de personas con muy poca información sobre la meditación que han dicho que la meditación es algo negativo, que porque se te puede meter algo. Nosotros decimos que ese algo ya está dentro de hace mucho tiempo. Se llaman yoes, se llaman defectos. Más bien se salen, porque no les gustan un cuerpo y una mente quieta. Al ego le gusta el desorden, le gusta el desastre, le gustan las pasiones, le gustan los vicios. Entonces si estás templado y en silencio, los yoes dicen, no, este se nos está escapando. ¿Algo más? Sí. ¿Qué importancia tiene perdón, la música o el ambiente donde se desarrolla la meditación? Mucha importancia, es una muy buena pregunta. Nosotros antes de meditar hacemos un círculo protector. Procuramos que donde vamos a meditar esté sumamente limpio, porque nosotros tenemos que bajar esa energía del 3, tenemos que bajarla donde estamos. Y esa energía del 3 es orden, es armonía. Pues imagínate si en estos templos budistas, que nosotros tampoco decimos que el budismo sea el objetivo, ¿no? Nosotros no somos budistas, pero vamos mucho más allá del budismo. Pues imagínate, tenemos una tremenda familia, ¿no? Tenemos que trabajar, no estamos contemplando ahí en el templo todo el tiempo las cosas, ¿no? Pero tienen su templo muy ordenado, no hay polvo, no hay, usan mucho el Feng Shui, por ejemplo, las energías que fluyen, muy limpios, muy aseados, preparan el ambiente. Me estaba diciendo un compañero precisamente en California, hace unos años lo visité, dice que él invitó a un budista que estudiaba parte de estos estudios, porque ahora este estudio está entrando en el budismo también. No es que el budismo está entrando en este estudio está entrando en el budismo, porque se conecta a una fuente de conocimiento tremendo, la cuestión de la psicología precisamente. Dice que este hombre antes de meditar preparaba el ambiente, duraba 2 horas, haciendo oraciones y saumerios y todo. Ya finalmente después de 2 horas se sentaba a meditar, aunque durara media hora. Pero ellos son de allá, son tailandeses, para ellos no es un problema, con que nosotros duremos 5 minutitos en una parte de la casa donde haya una buena circulación de energía. No debe haber televisión, donde se medita no tiene que haber televisión, teléfonos apagados,
y estar con la disponibilidad de hacer esa práctica mínimo 15 minutos para empezar, como un hábito. Que a veces la gente dice, yo no tengo tiempo para eso. ¿Cuántas horas ves de televisión? De ahí va a sacar el tiempo. ¿Y que se mira en la televisión? Puros datos que están entrando a la mente. Por eso cuando la gente cierra sus ojos o se va a dormir, la mente está que no para. Entonces el ambiente se tiene que formar. Claro, uno tiene que estar bien bañadito, bien en armonía. Hay prácticas para armonizarnos. Que a veces un momento que la mente puede estar bien fuera de órbita, y con unos mantras o palabras de poder que usamos, la mente queda totalmente quieta. Y entonces ahí se aprovecha, se prepara ese ambiente. ¿Sí? Pues ya en su casa no ropa cómoda, ¿no? No zapatos, ni nada de eso. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Antes de empezar la práctica. Porque le tenemos que enseñar la práctica, dígame. ¿La meditación es la única forma de autoobservarse? No. La autoobservación se desarrolla en la marcha, en el ambiente, en la convivencia. Lo que hace la meditación es reforzar la parte donde no te estuviste autoobservando. Vamos al caso. Durante el día tenemos 8, 10 o 12 horas de actividad con personas. En esas actividades, al momento que tienes ira, que tienes miedo, que tienes lujuria, que tienes envidia, pero no te das cuenta, porque la autoobservación apenas está empezando y no te diste cuenta. Si pudieras darte cuenta en ese momento que estás a punto, que estás desequilibrado, que alguien te ha secado la ira, o que alguien ha dicho una cosa y se te ha quedado metida en la cabeza, ya te influenció el dato, entonces si en ese momento te autoobservas y dices, ups, aquí tengo un dato que entró a mí, que no la filtró la conciencia y que me está perjudicando mentalmente y emocionalmente, como lo que es estar hablando cosas pornográficas, por ejemplo, que la mayoría de los animales intelectuales que no tienen ni un conocimiento les gusta estar hablando cosas pornográficas o denigrando a la mujer. Cuando uno se observa en ese momento, uno dice, eso no va conmigo, te cierras y no permites el dato que entre. Si lo pudiéramos hacer en todo, entonces a la hora de meditar tuvimos dominio de los datos, de los pensamientos, de las emociones. A la hora de meditar no queda nada agitado, tú tienes tus ojos cerrados y ya te estás conectando. Pero si estuviste identificado durante el día con diferentes actitudes, con diferentes comportamientos, llega la noche o llega un momento de la meditación y la mente no te deja, porque la mente está agitada, porque entraron datos o salieron datos dentro de nosotros mismos. Entonces es en la actividad, en el campo de batalla le llamamos nosotros, que se tiene uno que autoobservar ante cualquier situación que esté frente a nosotros, sobre todo cuando algo nos está causando cierta discordia en el interior. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, pero el problema está en que cuando uno no acepta lo que es, ¿verdad? Por el defecto que tiene. Y al principio, porque otros te lo dicen, pero tú no lo aceptas. pues sí, cuando alguien nos lo dice todavía nos sentimos ofendidos, ¿verdad? No, lo importante es descubrirlo nosotros. Y pues, como les decía a ustedes, la mayor parte de la gente nomás nos alaba el ego, ¿no? Pero aquí en el estudio nos dice que cualquier persona que quiera tener un avance, traiga su cuaderno, apunte, se lleve la herramienta durante el día, se autoobserve, descubra qué defectos le salieron. Por ejemplo, a lo que es la vanidad, que es algo que también muy marcado en muchas personas, ¿no? Que muchas de las veces ver la gente cómo se viste y quieres competir con esa persona, o te tienes envidia porque es más bonita, o los hombres saben cuánto trae la mejor bota, los sombreros, nosotros no vemos, entonces, o los tenis, o qué sé yo. O sea, todo eso no tiene que ver la vanidad que uno trae en el interior también. Cualquier forma de identificación con algo inferior tienes que observarlo, autoobservarte. Si se te fue durante el día este problema de no observarte, entonces cuando tú meditas dices,
dónde me identifiqué o dónde me dormí, dónde se me durmió la conciencia o dónde anduve yo en desasosiego, y entonces en la meditación te das cuenta y sabes que tienes que observar esa parte, tienes que estudiarla, vigilarla. ¿Algo más? Dígame. En la meditación también hay algo, por ejemplo, cuando las personas se quieren sanar de algo o hay se experimenta algo en esa parte. Sí, indiscutiblemente. Tomando en cuenta que el ego, por ejemplo la ira es una sustancia, no me acuerdo el nombre, pero es una sustancia química que se esparce por toda la sangre y va a parar a todos los órganos y al cerebro y todo el cuerpo. Entonces es una sustancia que la ira tiene, que una persona tiene que estar enojada o no está contenta, o tiene que estar explotando. Entonces tenemos esa energía adicional que está perjudicando, está interrumpiendo las células del cuerpo y los órganos del cuerpo. Se dice que pobre de un político que tenga el hígado intoxicado, porque es el primero que va a armar una guerra, precisamente porque en el hígado está precisamente una parte, un centro de gravedad precisamente de los deseos del cuerpo astral, precisamente. Entonces cuando una persona medita, está rompiendo las diferentes capas que hay con la creación, con esa energía del 3, esa parte donde viene la esencia, está rompiendo esas diferentes capas de la personalidad, del ego, se está desintoxicando de la mente, de las emociones, y cuando logra salir, romper esa capa que lo tiene encerrado, entonces se conecta con esa parte de la conciencia y hay un fluir de energías libre, y esas energías alimentan nuestras células, nuestros átomos, nuestros órganos y los cura. Pero solamente cuando la persona se logra conectar con esa fuente superior de energía. Entonces sí hay sanación. Y lo primero que trata de reparar, y esto se ve en cualquier persona, un borracho deja de tomar y la naturaleza lo empieza a reparar. Cualquier persona que se aísle de lo que le provoca enfermedad, discordia, se aísla, se controla y se empieza a sanar. Cualquier persona que haya sufrido de un comportamiento psicológico lo deja de hacer y se empieza a sanar. La naturaleza es muy sabia, pero si sabe meditar, conoce las causas que lo llevaron hacia esa clase de comportamiento o de vicio, y entonces las desintegra ya, porque hay una desintegración de esto. ¿Algo más? Queremos que comprendan bien lo que estamos haciendo. ¿Listos para la práctica? Les diré que debido a la actividad que tenemos en la vida diaria de trabajar, pagar deudas y tener familia y todo, porque no somos budistas, no somos monjes, hay momentos en que si se sienta en un sillón cansado, aprovecha esos 10-15 minutos para meditar. Y en cada momento, los breaks de los trabajos, en vez de ponerse ahí a cotorrear con los amigos, se va uno a un lugar y ahí se pone a meditar. Bueno, entonces nos preparamos para la práctica de meditación. Bien, al principio, cuando uno está aprendiendo la meditación, uno tiene que seguir algunas reglas que aparentemente son un poco difíciles, como lo que es la posición del cuerpo físico. Lo primero es la posición del cuerpo físico. No podemos usar un sillón cómodo o la cama porque terminaremos durmiendo, y se trata de no dormirnos, pero tampoco se trata de no estar tan despiertos. Este ambiente, este plano sensorial le llaman estado de vigilia. En el otro extremo está el sueño. Entonces necesitamos combinar el estado de vigilia con el sueño. O sea, debemos provocar el sueño, pero no tanto como para quedarnos dormidos, ni tanto para quedar muy despiertos.
la mano derecha encima de la mano izquierda, tocándose los dedos gorditos de las manos, descansando en las piernas. Acompañamos esta práctica, que por cierto la columna debe estar recta. Acompañamos con la respiración, respiramos profundamente por la nariz, retenemos 7 segundos y exhalamos después de los 7 segundos rápido por la boca. Respiramos profundo como también 7 segundos. Retenemos 7 segundos y exhalamos por la boca rápido. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Sentimos un breve mareo. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Una vez más, inhalamos. El último huequito de los pulmones que se llene, que se llene. Y exhalamos. Ahora nos proponemos a dormir el cuerpo físico. Esta parte es muy importante, pues si el cuerpo físico no está relajado, la práctica no se puede realizar. Nos imaginamos la planta de nuestros pies, las pantorrillas, y decimos mentalmente, en silencio: planta de mis pies, pantorrillas, músculos, arterias, tendones, descansen, relájense, duérmanse. Continuamos con las rodillas, las piernas, la cadera, y le pedimos que se relajen, que se aquieten, que se duerman. Una vez mandando este mensaje a nuestro cuerpo, tratamos de no movernos. Continuamos con el estómago, el pecho, la espalda. Le ordenamos que se relaje, que se duerma, que se aquiete, que descanse. Luego los hombros, los brazos, las manos. Le pedimos que se relajen, que descansen, que se aquieten, que se duerman. Y finalmente, nuestra cabeza, ahí donde está gran parte de los sentidos, le pedimos a nuestros ojos, ceja, frente, mejilla, piocha o barbilla, mandíbulas, que se relaje. Si hay un músculo tensionado, dejémosle fluir su energía de forma natural, que se relaje esa área de la cabeza, la cara, que se tranquilicen,
que se duerman ya. Y ahora, dentro de nosotros, tratamos de visualizar en medio de las cejas un sol. Miramos ese sol dentro de nosotros. Al irnos concentrando en ese sol, vemos cómo sus rayos emanan, viajan hacia nosotros, iluminando nuestra área de la cabeza y dándonos un baño de sol, imaginando ese sol por encima de nuestra cabeza, sintiendo cada átomo, cada rayo de ese sol penetrar en nuestras células, en nuestro cuerpo, en todos esos órganos vitales, bañándonos, purificando, dándonos vida. Concentrados en ese sol. Sentimos en nuestro interior una alegría, como cuando éramos niños, descomplicados, y sentimos esa energía bonita del niño, despreocupados, soltando cualquier preocupación, olvidándonos del factor tiempo. Dejamos que fluya libremente esa energía en el interior, sin que nuestra mente esté poniendo obstáculos o palabras. No escuchamos palabras, no nos concentramos en obstáculos. Dejamos que la energía fluya libremente, que haya esa conexión con esa parte consciente. Nos dejamos llevar en el interior. Sentimos la paz en nuestro corazón y la tranquilidad en nuestra mente. Que el corazón fluya, influencie nuestra mente, nuestras emociones, que aprendan a obedecer al átomo del corazón, que es la felicidad, el amor, la templanza, la paz. Nos mantenemos contemplando el silencio, sintiéndonos como parte del espacio, del universo. Visualizamos ese universo en el interior, con el sol que nos acompaña. Cero pensamientos, cero distracciones, concentrados en nuestro sorín, viajando a través de la imaginación por esas partes del cosmos, siendo parte de todo eso. Fluye la energía,
hacemos un examen de cómo es nuestra vida todos los días. Vemos cómo nos movemos en este mundo, vemos las cosas que hacemos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Hacemos un inventario de nuestras vidas, preguntándonos qué sería la felicidad absoluta para nosotros. Si somos felices o no hemos logrado esa felicidad. Observando nuestro comportamiento diario en palabras, pensamientos y emociones que se salen de órbita, que nos dañan y que dañamos. Estudiemos ese comportamiento en el interior sin sentirnos mal, sin identificarnos con ello, pues no lo hacemos a propósito. Apenas vamos a tratar de descubrir aquello que nosotros comúnmente no nos damos cuenta. Nos consideramos buenos hijos, buenos hermanos, buenos padres, buenos ciudadanos. Me refiero a conscientes. O tenemos alguna indiferencia por algo o con alguien. Esa energía dentro de nosotros atorada. Si tenemos resentimientos o discusiones, esa energía que se atora dentro de nosotros. Si tenemos preocupaciones, tristezas, esa energía atorada dentro de nosotros. Soltemos todo aquello que aparezca en la mente, pero también estudiemos, descubramos qué defectos son esos que nos hacen la vida tan difícil en el interior. Aceptación es difícil. Justificación, todo el mundo lo tiene. La aceptación es para pocos. Entre más pronto descubramos nuestro comportamiento, utilicemos la herramienta, podemos liberarnos de todo eso que nos hace sufrir o hacemos sufrir a otros. Entonces, en ese inventario vemos nuestra vida cómo va, vemos en qué se nos está yendo la vida, la juventud, la edad madura. Vemos nuestros hábitos, nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar. Y enhorabuena, están aquí para recibir el conocimiento, para poder adquirir logros de su ser en su interior.
en estas prácticas. También podemos acompañar la oración mentalmente, íntimamente, por aquello que nosotros sintamos, por la deidad, por el ser, por el Cristo íntimo, por la Kuan Yin, o Estela Maris, o cualquiera de esas energías superiores a la cual nuestra conciencia está ligada de alguna manera por la fuerza maravillosa de la unión. Cero pensamiento, cero obstáculos. Dejemos fluir la energía libre en su movimiento para que repare nuestras mentes, nuestras emociones, nuestro cuerpo, y logremos la conexión con esa parte consciente que es la que se une a toda la creación. Nuestra conciencia, nuestra alma. Parte de la creación, esa fuerza del amor transformadora vive en el silencio de nosotros mismos. Comprendamos el gran trabajo a realizar, transformando el subconsciente en consciente. Aprender a tener una personalidad pasiva. A estudiar todo aquello que es sensorial y no perdernos en él. Y abrirnos hacia horizontes nuevos de nuestro interior, no enfrascando la creación en un libro o en un vaso de agua. Dejemos que fluya todo. Aprendamos a autoobservarnos, a descubrirnos nuestras inconsciencias y a rescatar valores que están encerrados en ella. Descubramos los cuerpos que llevamos dentro y estar más consciente de los sueños. En los sueños se nos indica con lo que tenemos que trabajar de nuestro comportamiento. Aprendamos también a vivir la filosofía del momento en momento y de instante en instante.
mis pensamientos, sino solamente uno a la vez, y que ese se convierta en obras. No nos perdamos en el mañana, que todavía no llega, ni carguemos el cadáver del ayer, que ya está muerto. Aprendamos en el presente, hagamos modificaciones en el momento. Poco a poco vamos regresando a este vehículo físico donde se expresa todo lo que tenemos dentro, y de manera ordenada y tranquilamente empezamos a mover los dedos de los pies con la intención de ir activando el cuerpo de nuevo. Esos son los pasos de la meditación, y se deben de hacer de esa manera para que el sistema nervioso de nuestro cuerpo no se altere con movimientos bruscos o con el sonido de un teléfono o un despertador. Este mismo proceso se hace antes de irse a dormir, tratando de calmar la mente y haciendo un examen de nuestro comportamiento. Es una manera de ir activando la conciencia poco a poco, y de esa manera la persona va cambiando. Cuando se despierta en la mañana, se trata de no moverse para tratar de recordar todo lo que soñó en el momento en que estaba fuera de su cuerpo. Y después hablaremos del significado. De los símbolos. Pues cuando soñamos, nos vamos a viajar a nuestro mundo interior. O cuando meditamos. ¿Cuánto les costó esto? ¿Alguna pregunta sobre la práctica? La pueden hacer. Recuerden, estamos haciendo un principio de la meditación. Viene la luz para que no se cambie. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué se siente como estás un poco tieso? ¿Tiesos? Como pesados. No, pues al principio cuando está uno relajándose es obvio que sentamos la densidad del cuerpo. Esa misma densidad la siente uno como cuando se levanta en la madrugada y al baño, algo así, se siente muy pesado. Pues en estos meses de que ya no se siente uno así. Todo se va haciendo más liviano. Pero es natural, hay personas que les duele la cabeza. Por la razón que les duele la cabeza es como que siempre están pensando. Entonces hay mucha descarga de energía del pensamiento, y de repente cuando entra en esa quietud, duele aquello que se está usando mucho.
como cuando descansa un músculo en nuestro cuerpo. Durante el ejercicio no se siente nada, pero después que uno deja, o después de una larga caminata, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Que no tenga ninguna duda. Bueno, entonces si no hay preguntas, hasta aquí dejamos el tema y nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Tengan un buen día.